Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de la hora en la que nos escuchen. Bienvenidos al episodio número 2 de Hablemos Derecho. En esta ocasión lo hacemos de una manera remota, lamentablemente porque el abogado Héctor López dio positivo a COVID-19. Afortunadamente se encuentra en buen estado de salud, pero pues por supuesto para tomar las medidas necesarias y poder continuar con este podcast, poder continuar con esta inercia que gracias al seguimiento de ustedes que nos han brindado, pues decidimos hacerlo de esta manera. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos todos a Hablemos Derecho. Gracias, Melvin. Efectivamente, aquí saliendo ya del COVID, un poco molesto esto del dolor en la garganta y la tos, pero pues aquí estamos, gracias, como dijiste, a esta inercia de las personas que nos están siguiendo en este espacio para hablar de cosas relevantes en nuestro día a día que tienen relación con el mundo jurídico, ¿no? A veces hay cosas que nosotros vivimos, que nosotros hacemos, que nosotros pensamos, que no tienen alguna relación con el derecho, pero están en realidad íntimamente relacionadas, como es el caso del tema de hoy, que vamos a hablar del arrendamiento, y que pues es algo que está en nuestro día a día, ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos que están dando en renta una casa, un coche, un local? ¿O cuántas personas no están buscando en todo momento rentar un lugar donde vivir, rentar un vehículo, rentar un espacio? Entonces vamos a estar hablando un poco de esto, ¿no? Que nosotros pensamos a veces, no, es que el arrendamiento pues es muy sencillo, nada más le pido a mi vecina un formato, el contrato que le dio su sobrina o su ahijado que estudia derecho, me dio un formato, entonces ese voy a usar para mi casa, ese voy a usar para mi local, ese voy a usar para mi vehículo. Pues aquí vamos a ver si eso es correcto o nos puede poner en determinado riesgo, Melvin. Sí, bien, como bien mencionas, pues podemos hacer el arrendamiento en bienes muebles y bienes inmuebles. Incluso hay personas que tienen esta conducta y esto ya lo tienen como algo normal, que el mismo contrato que sea para un bien inmueble sea para un bien mueble, como puedo rentarte un carro, te rento una casa, te hago el mismo contrato, el clausulado no lo cambio, lo cual me parece honestamente absurdo y pues la protección jurídica queda al aire, ¿no? Porque realmente no hay ninguna clase de protección al cliente cuando no lo haces con las formalidades que el código te lo exige. O pensar que puede ser de una casa u otra, ¿no? Este ejemplo de que no es que pues voy a usar el contrato que tiene mi vecina o el contrato que tiene mi tío o el que tiene mi sobrino, que estamos usando para las mismas casas y a veces hasta para cambiar un formato, hasta para cambiar los datos hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces nada más lo rellenan y no le cambian cosas y esto pues es incorrecto, ¿no? Pero a ver, entonces, Mervin, ¿cómo definirías tú el arrendamiento en palabras sencillas? El contrato de arrendamiento yo lo puedo definir como un contrato, vaya, en el cual yo le traslado a una persona la posesión de algo que es mío, de algo que la propiedad no va a cambiar, la propiedad seguiré siendo yo el dueño, Melvin González, sigo siendo el dueño, sin embargo yo te doy este bien mueble o inmueble para que tú puedas gozar de él siempre y cuando tú me des a cambio una renta y yo pueda obtener un beneficio económico y tú tienes otro beneficio que viene siendo en especie. Sí, que viene siendo el disfrute, ¿no? El goce de este bien. Yo tengo una casa, quiero dársela en renta a alguien y a cambio yo voy a percibir una renta, una ganancia, un fruto del uso de ese inmueble. Va a ser la renta que vamos a estipularle en el contrato además, ¿no? Que vamos ahí a definir, pues cuánto mensualmente o bimestralmente o o quincenalmente o según el pago, como nosotros lo pongamos, no tiene que nada más ser una renta mensual, que es además, y eso lo vamos a platicar más al rato, lo voy a comentar, es un ingreso que debe ser declarado. Entonces en teoría deberíamos nosotros incluso declararlo ante Hacienda, ante el Servicio de Administración Tributaria, porque es parte de nuestros ingresos y tiene un régimen especial para poder declarar, si tiene unas deducciones en específico.
O sea, no es algo así tan sencillo que nosotros tenemos que ir manejando con cuidado. Sí, claro. O sea, como dices, no es algo tan sencillo porque si no seguimos las formalidades, la protección jurídica está en el aire. Y puedo decir para ambas partes, no solo para el arrendador en este caso, sino que el arrendatario, los derechos que él pudiera obtener que le corresponden, pues se ven mermados al no tener esa seguridad jurídica mediante el contrato que lo avale. Oye, Héctor, y quisiera preguntarte, ya que estamos definiendo el arrendamiento y todo lo que viene siendo parte de si yo te rento a ti un predio, tú eres el arrendador, yo el arrendatario, en palabras más coloquiales, tú eres el dueño del predio y yo el inquilino, yo te lo rento para casa habitación, pero resulta que pues en 2 meses la verdad es que me ha ido muy bien en mi negocio y quiero poner otra sucursal. Entonces me gustaría que el lugar que yo te estoy rentando para casa habitación sea sea una franquicia, o sea, un lugar para que yo lleve a cabo mi negocio. ¿Se puede hacer eso? Bueno, sí podemos poner un negocio en el lugar en donde nosotros estamos arrendando. Si nosotros somos los arrendatarios, estamos ocupando el predio, sí podemos poner un negocio, uno, siempre y cuando ese negocio se trate de nuestro oficio con el que nosotros vayamos a subsistir. Por ejemplo, si yo soy un zapatero y yo rento una casa para vivir, no hay ningún problema en que yo ponga mi taller de zapatos ahí. Obviamente no voy a estar, pues digo, no voy a estar cambiando la estructura de la casa, no voy a estar tirando paredes, tirando puertas, a menos que yo tenga el consentimiento expreso del dueño y por escrito, pero sí puedo realizar esa actividad dentro de la casa porque la ley pues señala que si es tu actividad primaria, tu actividad económica que te permite una subsistencia, sí la puedes realizar en los lugares donde estás arrendando. Ahora, si yo quiero abrir un negocio, si esa casa es yo por ejemplo, pues, soy abogado y rento esa casa, pero yo de repente quiero abrir, no sé, una agencia de bebidas alcohólicas, un expendio de bebidas alcohólicas, o quiero abrir, o quiero subarrendarlo como bodega, o quiero hacer cualquier otra cosa que no sea mi actividad económica primaria, pues en primera instancia no se podría, ¿no? Porque el arrendamiento en este caso sería para casa-habitación. Sin embargo, en el clausulado del contrato, pues sí se podría llegar a algún arreglo con el propietario para que se pueda llevar a cabo esta actividad económica. Sí, como bien lo mencionas, tiene que haber sido establecido en el clausulado del contrato para que nosotros podamos hacer negocios que sean ajenos a nuestra actividad económica. Y si esa actividad es ajena, entonces debo yo estar protegido mediante el contrato, porque si no, esa es una causa válida de rescisión para que el arrendador pues finalice el contrato. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Digo, por eso se ponen en los contratos este tipo de cláusulas, por eso es importante que haya un clausulado bien diseñado, bien pensado, que beneficie a ambas partes, ¿no? Que proteja, por un lado, el patrimonio, la propiedad del arrendador, pero que también posibilita al arrendatario desarrollar determinadas actividades económicas. Y esto viene muy bien a colación en estos tiempos de pandemia, sobre todo en los 2 años anteriores, pues donde a lo mejor las personas necesitaban de estar realizando varias actividades económicas y comerciales para poder subsistir y pues pagar una renta adicional a la casa habitación, ¿no? Pagar una renta de un local, pues les iba a ser sumamente oneroso, muy costoso y no les iba a resultar, pero para poder seguir subsistiendo y para poder seguir pagando la renta de donde estaban viviendo, la renta de la casa habitación, pues necesitaban múltiples actividades económicas y con un buen clausulado, incluso con una buena adición, una adendum, una modificación al contrato original, pues se podría permitir
que estas actividades se llevaran a cabo en esta casa, y si no altera la estructura, si no altera pues el funcionamiento original de la casa, si no la pone en peligro, si no supone una disminución en su valor o algún daño estructural o algo, pues es algo que puede convenir incluso a las dos partes. Pues la primera, porque sigue percibiendo la renta por una propiedad que no está usando y que otra persona sí le está sacando provecho, y por otro lado, el inquilino o el arrendatario pues está realizando una actividad económica que le permite seguir sosteniendo ese pago de la renta y además le permite sobrevivir, ¿no? Sí, como bien lo mencionas, lamentablemente cuando nosotros pues tenemos un predio cerrado, el deterioro de este es inminente y qué mejor que poder sacar un beneficio económico de esto, porque a mí, no sé particularmente si a ti, pero a mí me han llegado algunos clientes que me dicen, oye, quiero rentar mi casa, tengo esta propiedad, pero tengo miedo que me la quiten, o sea, tengo miedo que alguien entre a la propiedad y ya no se salga de ella, no quiero tener esos problemas y quiero saber si en realidad me pueden quitar esa propiedad. Y exactamente para eso es este capítulo, para poder decirles que si ustedes son los dueños de una propiedad, pueden hacerlo mediante los medios legales posibles y con el contrato de arrendamiento están más que cubiertos siempre y cuando sea un contrato con un clausulado pues bien hecho, ¿no? Bien diseñado y que esté hecho a sus necesidades porque las necesidades de las personas son distintas, así como puede ser un contrato que, como bien dice el abogado Héctor, contenga su arrendamiento, puede ser un contrato que sea para casa habitación o bien para negocio, entonces hay muchísimas variables que hay que considerar, no es cuestión esto fácil de, ay, sí, nada más pongo el nombre Héctor López y ya, entonces es importante que ustedes tomen en cuenta esto a la hora de arrendar sus predios o sus bienes muebles o inmuebles. Y bien, Héctor, Claro, claro. Y esto también, sí, adelante. adelante, pero No, que esto que digo, esto viene también a evitar que las personas tengan miedo a rentar su propiedad, ¿no? Hay muchas personas que tienen varias casas, que tienen varias propiedades, que quisieran darlas en renta, porque además es un ingreso extra que podría ayudarles en estos momentos difíciles de la economía, pero que tienen un miedo, ¿no? Y estos miedos legítimos y tradicionales de no es que, ¿qué tal si alguien me quiere quitar mi casa? ¿Qué tal si alguien ya no me la quiere regresar? ¿Qué tal si me hacen un desastre y de repente es una casa que renté estando amueblada y cuando llego ya no hay muebles, cuando llego ya no hay ya ni siquiera focos, me robaron los alambres de cobre que tenía en toda la instalación eléctrica, me fregaron los aires acondicionados, además no me pagaban la renta, o por el contrario, ¿no? Ya me cambiaron las cerraduras, ya me cambiaron. Todo esto se puede evitar con un buen contrato, ¿no? Con una buena asesoría jurídica y con un contrato personalizado. Por eso es importante. No es que los abogados quieran ahí, pues vamos a meter, están rentando cosas, vamos a meternos ahí, vamos a meter nuestra cuchara a ver qué podemos sacar. No, sino que es muy importante. ¿Por qué? Porque pues más vale prevenir, como lo dijimos en el podcast pasado, más vale prevenir que lamentar que se haga un pleito más grande. Más vale prevenir con un buen contrato de arrendamiento a de repente tener que estar en litigios, en pleitos, cómo recuperamos las cosas de la casa que se robaron, cómo podemos desalojar a los individuos que de mala fe, porque estoy hablando de las personas que lo hacen de mala fe, individuos que se meten a una casa, o sea, que nosotros estamos arrendando, pero ya cambiaron las cerraduras, ya venció el contrato de arrendamiento y no se quieren salir. ¿Cómo le hacemos? Esas situaciones se pueden prevenir si uno entiende que el arrendamiento no es nada más, toma mi casa, toma mi propiedad y dame dinero, ¿no? Sino que tiene que haber una formalidad para que las personas estén protegidas. sí, exacto. El sentido de responsabilidad que tú manifiestas es importantísimo y debe de considerarse porque, como bien lo dices, desde mi óptica hay que aplicar medidas preventivas y no correctivas. ¿Por qué? Porque una vez que ya
el problema lo tenemos encima, pues lamentablemente tal vez a la siguiente persona que yo le vaya a rentar mi casa, ya le voy a decir, oye, sin contrato no entras, porque igual es común que pareciera de buena fe el trato, porque sí, sí, pasa, yo te pago, no pasa nada, pero luego una vez adentro la situación cambia. Entonces es importante que la firma de dicho contrato, no solo que se haga el contrato, sino que sea previo al ingreso de esta persona, hablando particularmente de bienes inmuebles, a nuestra propiedad. Y como dices, lo de evitar litigios y esa parte, como tal, no se va a evadir al 100%. Lo que va a hacer el contrato es que vas a tener tú la protección, porque yo, abogado, no te puedo garantizar que la persona que estás metiendo, el arrendatario, no se quiera salir. Lo que sí te puedo garantizar es que mediante este contrato que vamos a tener nosotros, Claro. eventualmente va a salir. Ya tienes medio camino recorrido en el proceso. Sí, sí, Además, correcto. ya tienes un poco más las de ganar y poder restituir tu patrimonio. Ahora, hablando un poco de estos derechos que tienen, porque son los derechos son de ambos lados, ¿no? Este es una particularidad del derecho, que pues hay facultades, hay beneficios, hay obligaciones de ambos lados, tanto del dueño de la casa como de quien está ocupando el predio. Vamos a ser claros por si alguien no está familiarizado con estos conceptos. Arrendador le vamos a llamar a la persona que es propietaria o es usufructuaria, o sea, que tiene los derechos para poder trasladar la posesión temporalmente a otra persona. Básicamente, quien es dueño del inmueble o quien puede decidir sobre él. Y arrendatario va a ser la persona que va a ocupar el inmueble. Así de sencillo. Lo que pasa es que a veces inventamos unos términos pues que pueden confundir un poco, pero pues que son necesarios. Ya que hablamos entonces de que hay derechos y obligaciones de ambas partes, Melvin, quiero hacerte una pregunta que creo que muchas personas te hacen y lo han hecho en alguna vez en su vida y a lo mejor no han encontrado la respuesta adecuada. Melvin, si he estado rentando una casa por 5 años, ¿me la puedo quedar? Sí, es una pregunta muy común y particularmente de las personas propietarias, de los arrendadores, porque ya no quieren seguir rentando a esa persona. Entonces, lo que yo recomiendo es que hagamos contratos de plazos no tan largos. ¿Por qué? Porque incluso yo no conozco a la persona, al arrendatario, yo no conozco a la persona que va a ingresar a mi bien inmueble. Entonces, yo recomiendo siempre, regularmente, diría, un contrato de arrendamiento por 12 meses. Me parece un número sano, me parece que en un año podemos conocernos y en un año podremos determinar si hacemos ya un contrato más largo y en el cual tus derechos van a ser los del contrato de arrendamiento, o sea, no vas a tener más derechos para poder adquirir la propiedad y esas cosas de las cuales tú me estás platicando. Esos derechos no existen porque el arrendamiento es justo eso que evita. Te da derecho a ti como arrendatario, pero también te da obligaciones. Y una de esas obligaciones es entregar el bien inmueble en cuanto el contrato finalice. Claro, claro. Que sí hay que sí hay algunos derechos de los arrendatarios, de quienes ocupan el inmueble, por ejemplo, a que si el plazo del contrato es, vamos a suponer, es de un año y yo no tengo dónde vivir de verdad, yo soy la casa que estoy ocupando en renta es la única que tengo y el propietario de la casa, el arrendador, sí tiene otro predio en el que puede vivir y en el que está viviendo, yo por mandato de ley, yo puedo solicitar que se me amplíe el arrendamiento, o sea, que se renueve este arrendamiento por otro año, para que yo siga ocupando la casa en lo que él, en lo que yo, perdón, pues busco otro lugar para vivir o lo que sea. Y una de las cosas que pueden detener este derecho que me da la ley como arrendatario es que el arrendador, por ejemplo, no tenga otro bien en donde vivir y ya necesite recuperar esa casa para poder habitarla, ¿no? Así lo podría evitar el arrendador, pero si tiene otra propiedad, yo como arrendatario puedo solicitar que pues se me dé otro año de arrendamiento.
También hay algunos derechos que se pueden, por ejemplo, si el arrendador quiere vender su propiedad, sí se la puede ofrecer en primera instancia, digo, si no hay una copropiedad con otras personas, a mí como arrendatario me deben de ofrecer esa propiedad para ver si la quiero comprar. Obviamente en el precio que disponga el arrendador, no significa que me van a regalar la casa, pero sí tengo un derecho para exigir que como yo he estado ocupando la casa, puedo comprarla, puedo tener este derecho preferente, ¿no? Para comprarla antes que cualquier otra persona, porque la he estado ocupando y pues si pago el precio que el dueño de la propiedad esté estableciendo. Entonces hay estos derechos de repente que sí tenemos como arrendador, como arrendatarios, como personas que estamos viviendo en la propiedad, y también hay derechos que tenemos como arrendadores, como personas dueñas de la propiedad, como pues que me paguen la renta a tiempo, ¿no? Pues no la estoy dando de a gratis, no es un comodato, que esa es otra figura, ¿no? O sea, es una renta, que me paguen la renta a tiempo, que no destruyan mi propiedad, que la usen solo para los fines que se establecieron en el contrato, que no se estén llevando actividades ilícitas ahí dentro de la casa, que le Sí, den el claro, esa, mantenimiento, o sea, sí, disculpa que te interrumpa, sí, pero adelante. esa que acabas de decir de que no se lleven actividades ilegales, o sea, el tener un contrato de arrendamiento y ser el arrendatario, ser el inquilino en esta propiedad, no significa que yo pueda llevar cuerpos a esa casa y esconderlos porque yo ya tengo un arrendamiento. Es algo que parece obvio, pero que en la práctica sí te llegas a topar con, pues, con personas que te dicen, no, pues fíjate que tengo una bodega y guardo, no sé, vamos a suponer gasolina, que es ilegal. Entonces, las actividades deben ser lícitas, incluso si son actividades de comercio, ningún inconveniente, siempre y cuando sean especificadas en el clausulado y por supuesto que sean lícitas. Otro punto que acabas de tocar que me parece importante es el de la copropiedad, el cual no manifestamos al principio, que en caso de que el predio que se va a arrendar tenga una copropiedad, es indispensable que todos los copropietarios estén de acuerdo con dicho arrendamiento. No es por mayoría de votos, no es una sociedad mercantil. Entonces, tienen que estar de acuerdo todos los copropietarios para que el arrendamiento pueda surtir sus efectos y pues firmarse. Sí, totalmente, ¿no? Si usted tiene una casa con el hermano, con el papá, con la mamá, con el tío, o sea, es una copropiedad, todos tienen que estar de acuerdo en que se arriende el predio en cuestión. Y ya cambiando un poco de tema, bueno, radicalmente de tema en este asunto del arrendamiento, porque queremos aclarar que el contrato por el que el Código Civil del Estado de Yucatán prevé que una cosa, un bien inmueble, por ejemplo, pues pueda trasladarse temporalmente la posesión, o sea, se le pueda dar el goce y disfrute a un tercero de manera temporal. La figura que se prevé en el Código Civil es la del arrendamiento, el contrato de arrendamiento. Eso es lo correcto, ¿no? O sea, es lo que debería de ser. Sin embargo, sabemos aquí en el estado de Yucatán, es un tema muy polémico, parece que no, y es hasta de uso cotidiano, pero está súper extendido y yo creo que generalizado el uso de otra figura, que es el convenio transaccional, ¿no? El famoso, hasta apellido tiene, porque convenio transaccional pues puede ser de muchas cosas, pero este es De el convenio desocupación y entrega. transaccional de desocupación y entrega, ¿no? Que hace las veces, o que bueno, nosotros queremos que haga las veces de contrato de arrendamiento. Claro, nosotros queremos que haga las veces de contrato de arrendamiento,
reemplazando a la figura que originalmente establece el Código Civil y firmándola, ¿no? Y eso es algo que sucede solamente aquí en Yucatán, que se ha intentado en otros estados, pero que les han dado palo, que tanto los litigantes como los juzgados, como la propia sociedad, no acepta estos convenios transaccionales, pero que aquí en el estado lo usamos de manera generalizada en lugar del contrato de arrendamiento. De hecho, el contrato de arrendamiento casi lo utilizamos solamente para cuestiones mercantiles, ¿no? Casi, pero si es casa habitación, seguro que es convenio transaccional. Y antes de preguntarle al abogado Melvin qué es lo que opina, vamos a mencionar, para los que no lo sepan, que el convenio transaccional es en realidad un instrumento jurídico, un acto jurídico que busca resolver una controversia presente o futura entre las partes. Eso es todo lo que busca el convenio transaccional. No busca transmitir posesión, no busca establecer pagos de renta, no busca nada que tenga que ver con el arrendamiento en sí mismo. Busca resolver controversias presentes o futuras. Y se usa entonces, ¿por qué, Melvin? ¿Por qué lo utilizamos o cómo le damos la vuelta al convenio transaccional para usarla en vez del contrato de arrendamiento? Sí, como mencionas, es una práctica que en Yucatán está establecida y es algo que es demasiado común, el convenio transaccional, que nosotros desde la carrera nos vienen diciendo, cuidado con esta figura, porque esta figura solo existe en Yucatán. O sea, nosotros no podemos irnos a Baja California y al momento de querer rentar nuestra propiedad decir, voy a meter mi convenio. ¿Por qué? Porque es una práctica usada exclusivamente y permitida exclusivamente en Yucatán. Es por eso que genera tanta polémica. Lo que pasa con el convenio transaccional de desocupación y entrega es que, como bien dices, no está diseñado para trasladar la posesión de un bien a una persona. Está diseñado para entregar esa posesión. Lo que viene siendo el convenio transaccional, como en términos más coloquiales, es que yo tengo una casa en Mérida, en Los Héroes. Vamos a suponer que yo vivo en Guadalajara y cuando yo llego a mi casa en Los Héroes, veo que alguien la está ocupando, veo que Héctor está allá adentro, pero no quiero más problemas y Héctor tampoco. Le digo, ¿sabes qué, Héctor? Fírmame este convenio y en 6 meses te sales, en 3 meses te sales. Ese es el fin de ese convenio, el poder evitar esas controversias. Es por eso mismo que, como dijiste, no existe la renta, no existe un intercambio económico en ese contrato. O sea, no hay un convenio transaccional que te diga... Que se puede establecer, pero no es la generalidad. Sí, exacto, pero no es para lo que está diseñado. Entonces, es una figura muy polémica, pero que ahí está y que se tiene que tocar, porque pues, si hablamos de temas jurídicos que tengan que ver con la parte inmobiliaria en Yucatán, es inevitable e ineludible tocar el convenio transaccional. Y al ser este aceptado en juzgados, porque hay que decirlo igual, cuando yo llevo un convenio que está elevado en escritura pública, porque hasta eso hay personas que hacen el convenio y solo le ponen una ratificación de firmas ante notario, lo cual validez jurídica tiene cero, totalmente cero, y esa práctica es, me parece claro, muy... a lo mucho, perdón, te ayuda a saltarte el paso, o sea, o a evitar que la persona pueda negar su firma. Bueno, Sí, por supuesto. al menos no puede negar la firma del contrato con la ratificación, pero es como si fuera cualquier otro convenio, no tiene el valor de cosa juzgada como si estuviera elevado a escritura pública, que es lo correcto que se debería de hacer, pero no hay que pagar además la escrituración. Exacto. Una vez pagados los derechos y que tal convenio transaccional se encuentre en escritura pública, cuando yo presente ese convenio en el juzgado civil, ese convenio va a tener los mismos niveles de alcance que una sentencia ejecutoriada. Y es por eso que nos adelanta tanta parte del proceso para poder obtener la salida de dicha persona. Y son esos los beneficios a los cuales pues hacen muy atractivo al ámbito jurídico aquí y a las personas propietarias y que tienen los derechos para arrendar un predio, que se puede usar el convenio transaccional. Sin embargo,
nosotros siempre hemos explicado al cliente que es una parte muy polémica del derecho y que hasta el día de hoy en Yucatán sigue siendo permitido. Se trabaja como en una tipo de laguna, diría yo, porque no estás Claro. haciendo algo ilegal, pero tampoco estás actuando como el Código Civil te lo indica. Claro, por supuesto, porque el mismo convenio transaccional, ¿qué es lo que te dice? Para resolver cualquier controversia entre las partes o fulanito de tal lleva tanto tiempo viviendo en mi casa, entonces para resolver cualquier problema, en el plazo de un año se va a salir, va a desocupar este predio y me lo va a entregar, como si fuera un compromiso, porque esta es la naturaleza real de un convenio transaccional que se puede utilizar para muchísimas otras cosas que no tengan que ver con el arrendamiento. Oye, Melvin, fíjate que tenemos un problema de incumplimiento de contrato porque yo te dije que me ibas a hacer una casa de 2 pisos, lo que sea, esto, lo otro. Mira, no vamos a dejarnos de problemas, no vamos a llevar un litigio muy largo, vamos a hacer un convenio en donde tú te comprometes a que para terminar con cualquier controversia, con cualquier pleito, vas a tener terminado esto en tanto tiempo, lo vamos a elevar a escritura pública. O sea, el convenio transaccional está para resolver problemas, porque cuando se escritura ante un fedatario, ante un notario público, en este caso, como dijo Melvin, pues ya lo presento al juzgado y ya tengo casi todo el camino recorrido para poder resolver esa controversia, porque uno se comprometió y firmó ante notario público. No hay manera práctica, o sea, siempre hay algunos resquicios del derecho, pero no hay manera prácticamente de que pueda eludir esa responsabilidad. El problema cuando usamos el convenio transaccional en la figura del arrendamiento, más bien en lugar de la figura del arrendamiento, no lo estamos haciendo bien y ojalá y que haya algún abogado o varios que estén escuchando esto y a su vez, sobre todo los clientes que entiendan ahora por qué es la importancia del abogado y no quiere decir que los abogados, no, señor, señora, no quiere decir que los abogados le quieran sacar dinero, pero pues uno en el convenio transaccional para que funcione realmente como marca la ley, para que sea más fácil desocupar un bien, tiene que estar elevado a escritura pública. Con la ratificación de firmas, con el famoso ante mí también que antes se usaba y casi ya no se usa, no causa el mismo efecto, va a ser un contrato como cualquier otro. Va a ser un contrato como cualquier otro y va a tener que chutarse sus 2 años o más de proceso civil en lugar de haber Sí, optado por va a elevarlo a ser un escritura contrato pública. privado que va a estar menoscabado en la validez. Y me parece importante que ahorita estamos hablando de notario público, escritura pública. Creo que estamos dando por sentado que la gente conoce las funciones del notario público. No es este el tema, pero pues al tocarlo, me parece importante que podamos manifestar. Héctor, ¿quién es un notario público y por qué un notario público? O sea, ¿qué es eso de una escritura pública? ¿Por qué necesito de un notario público? Un notario público es un señor o una señora que se sienta a firmar documentos en su oficina y gana mucho dinero por ello. Pero No, pero además de necesito eso, otra definición. pero además un notario o sea, es un fedatario, es alguien que da fe, ¿ok? Y dar fe significa que da certeza, ¿ok? Tiene fe pública, da certeza, lo que él dice o lo que él hace o lo que él declara se toma como totalmente cierto, al menos en el campo del derecho, ¿ok? Sí, Y exacto. Está, el fedatario, por eso es fedatario, ¿no? Porque da fe pública, el fedatario va a certificar o va a dar la certeza de que los actos que estén firmándose o celebrándose o suscribiéndose, como le quieran decir, frente a él, son ciertos, tienen validez. Que cuando 2 personas están, por ejemplo, suscribiendo un contrato de compra-venta, cuando hay una persona que quiere vender su casa y otro que la quiere comprar,
en la escritura, ellos están firmando ante un notario, están firmando ante una persona que está dando fe de ese acto jurídico, que está diciendo lo que fulanito está firmando y lo que la otra parte está suscribiendo es cierto. ¿Ok? Esta persona quiere vender su casa totalmente a esta otra persona que la quiere comprar y que en contraprestación le va a dar tantos miles de pesos. Y Sí, es esta correcto. firma se llevó a cabo sí o sí en esta hora y en este día, y es la santa palabra casi, ¿no? Es Para eso sirve correcto. un notario, para Como bien certificar dices, o dar fe de los actos. sí, como bien dices, es una persona investida de fe pública por el Estado, la cual, pues los actos que se firmen ante dicha persona, ante un notario, vienen siendo documentos públicos, que ya en algún otro tema tocaremos la diferencia entre documentos públicos, documentos privados, pero al ser documentos públicos, prácticamente en derecho generan lo que conocemos como prueba plena, que no necesita desahogo como tal para poder, vaya, decir que dicha prueba tiene validez. Oye, Héctor, y Claro. ya para ir cerrando el tema, ¿qué te parece si damos una pequeña conclusión y pues esperamos pronto ya poder hacerlo desde, ahora sí que desde el estudio original, que es el Sí, de sí, el del capítulo número 1. claro. Sí, no, yo espero también para el próximo capítulo ya esté totalmente reincorporado. De todas maneras, nosotros no hemos dejado de trabajar toda esta semana. Melvin en la oficina, yo en los teléfonos, en las redes, todo, y agradecemos mucho la respuesta de verdad del podcast anterior, que además ha servido para que la gente se anime a registrar su marca, y esperemos que con este podcast también se animen a formalizar ya en serio, ¿no? Y que se entiendan los alcances y la importancia de los contratos. Eh, Me parece que la gente no, entiendo el miedo, entiendo a veces la preocupación de las personas que son propietarias de rentar su casa, entiendo que se tienen dudas, entiendo que pues también del otro lado los arrendatarios, los que ocupan las propiedades, pues a veces sienten que están indefensos o que todo se hace, o sea, que ellos pueden ser despojados de esa posesión en cualquier momento, que no tienen una certeza jurídica. Pero creo que con una adecuada asesoría, Melvin, creo que con la guía adecuada, con un buen contrato de arrendamiento en donde las partes sean sinceras, pero además que haya candados para las dos partes, tanto para los propietarios como para los ocupantes de la casa, se puede dar seguridad y se puede dar garantía a las dos partes, ¿no? Y mientras las dos partes quieran llevar la fiesta en paz, no va a haber ningún problema con el arrendamiento, pero con ese contrato, si alguna de las dos partes de repente se quiere pasar de listo, pues también el contrato sirve para detener cualquier acción contraria a la intención original del arrendamiento, y pues se pueden resolver estas controversias de una manera más fácil. En cuanto al convenio transaccional, también entiendo por qué lo usamos en Yucatán. También no puedo negar la cruz de mi parroquia, ahora sí como lo dicen. Entiendo por qué los abogados lo usan de una manera extendida. Entiendo por qué es tan utilizado en el estado de Yucatán, y y la molestia también sobre todo de las personas que vienen de fuera del estado, que dicen, oye, esta figura yo no la entiendo, de qué se trata todo esto, porque como dicen coloquialmente y tienen parte de razón, estoy firmando mi salida antes siquiera de ocupar el predio, porque tú ya me estás diciendo en qué fecha me vas a sacar antes de que siquiera yo entre a ocuparlo. Pero pues lamentablemente se han dado muchas situaciones en las que pues las personas se sienten desprotegidas y sienten que con esto tienen mayor seguridad.
aunque, pues como ya dijimos anteriormente, si no se eleva a escritura pública, si no se gasta lo que se necesita gastar por los derechos de escrituración con el notario, etcétera, para que el convenio transaccional tenga el mismo valor que cosa juzgada, pues no sirve de nada. Será un contrato privado, tendrá una ratificación de firmas ahí que cuesta pues una cierta cantidad de coronas notarías y ya está. Y servirá pues para un juicio normal, ¿no? O sea, que se llevará el mismo tiempo a que si fuera como se debe de usar. O sea, creamos una figura para prevenir y para proteger la propiedad privada, pero ni siquiera eso usamos bien porque no lo elevamos a escritura pública, ¿no? Pero bueno, también tanto abogados como los mismos clientes y los propietarios hemos tenido la culpa de esto. Melvin. Sí, como bien dices, lo que nosotros queremos impulsar con este podcast es que ustedes pues hagan conciencia y puedan proteger su patrimonio de manera adecuada, que tomen las medidas, que sean por favor preventivas y no correctivas y puedan protegerse como el marco jurídico lo establece. Con eso nosotros, pues con ese cambio, nos daríamos la verdad por bien servidos. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo una conciencia jurídica, que es lo que más deseamos con este podcast, que haga un poco de eco y que sobre todo llegue a los pensamientos de ustedes y que pues, los haga reflexionar. Y por otra parte, me gustaría también invitarlos al siguiente podcast el próximo viernes. Esperamos estar de regreso en el set, en el set de grabación. No lo podemos prometer en este momento, pero nos encantaría que ya estemos de regreso. Sin embargo, si tiene que ser de manera remota, así lo será, pero no faltaremos porque estamos muy agradecidos con el impulso que hemos tenido y con la respuesta de todo el público. Entonces, pues por mi parte sería todo, Héctor. Agradecer nuevamente a ti y al público. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Hablemos Derecho, una producción de López González y Asociados. Hasta luego.